Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. El panel solar más poderoso del mercado, 595 vatios. Hoy lo conocerás. Hola Jessica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Esto que tenemos acá es un panel solar. Sí, de una potencia de 595 vatios y es monocristalino. Monocristalino, wow, es de alta eficiencia, me imagino, ¿cierto? Sí, señor. Adicional, tiene una estructura de aluminio y tiene también una película que es de vidrio para su protección. Ok, la película estaría entonces encima del silicio que Correcto. tenemos acá. Ah, bueno. Está encima del silicio para darle una protección. Ok, a la intemperie, a los golpes. Y esta es la estructura de aluminio que me estás comentando, Sí, ¿no? señor, es de aluminio para protegerlo de cualquier tipo. Ok, ¿y cómo es la parte trasera para el tema de la conexión del positivo y el negativo? Vamos a verla. Bueno, por acá tenemos la conexión del panel que es un MC4. Ok, esta conexión de MS4 es especialmente fabricada para intemperie, para protegerlo del agua y del sol, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias, Jessica. Entonces, a continuación les voy a presentar la ficha técnica del panel. Vamos a ver las dimensiones y las diferentes características eléctricas. Este panel solar es de la poderosa marca Canadian Solar, una marca muy reconocida a nivel mundial por su alta eficiencia. El panel solar que estamos mostrando en el video es la referencia de 595 vatios. Como podemos observar, aquí vamos a encontrar el plano mecánico del panel. La longitud total del panel es de 2172 milímetros, o es lo mismo que decir 2.1 metros de longitud. El ancho total es de 1303 milímetros, que sería lo mismo que 1.3 metros. El espesor de este panel es de 35 milímetros. Estos 35 milímetros son muy importantes a la hora de seleccionar los end-clamp o los mid-clamp para sujetar el panel. Además, en la ficha técnica podemos encontrar también las dimensiones de los agujeros que usualmente se utilizan para anclar lo que es la tierra. Aquí podemos evidenciar que en la mitad del panel vamos a encontrar la salida de positivo y negativo, los conectores MC4 hembra y macho. Vamos a ver algunas de las características eléctricas que podemos encontrar en este panel. El panel que vimos en el video es de 595 vatios pico. Tenemos un BMP, que es la tensión en funcionamiento del panel, de 34.7 voltios y una corriente IMP, que es la corriente que podríamos encontrar en funcionamiento del panel, de 17.15 amperios. Es una corriente alta, ya que es un panel de alta potencia. El VOC es de 41.1 voltios. El VOC es la tensión que medimos cuando el panel lo tenemos ahí. Tomamos la pinza multiamperimétrica o el multímetro, tomamos el positivo y el negativo del panel, en el sol nos va a medir una medida aproximada de 41.1 voltios. Y el ISC, que es la corriente de cortocircuito, llega a ser hasta de 18.42 amperios. La eficiencia de este panel es muy alta, es del 21%. Y bueno, estos 595 vatios, ¿para qué me sirven? Bueno, hay que relacionar ahí el tema de la hora solar mínima. Por lo menos acá en Colombia la hora solar mínima es de 4 horas. Entonces, en teoría, este panel solar de 595 vatios lo multiplicamos por la hora solar mínima y nos puede llegar a dar una productividad de 2380 vatios en un día. Bastante productividad, ya que pues el panel es muy potente. Ahora, si tuviéramos dos paneles de estos nos podrían producir en teoría 4760 vatios. Esos 4760 vatios, ¿qué son? Bueno, es un consumo más o menos similar a lo que podría tener una casa pequeña con una sola nevera, un televisor, unas luces y un módem Wi-Fi y cargar celulares. O sea que con dos paneles de estos podríamos abastecer
una vivienda pequeña. Muchísimas gracias por haber participado de este video. No olviden activar esa campanita, que no están llegando las notificaciones y te estás perdiendo el mejor contenido. No olvides suscribirte y seguir apoyando la mejor energía.